Integración de potencias trigonométricas, primera parte. Nosotros ya tenemos como conocimiento previo las integrales de seno de x respecto a x y también de coseno de x respecto a x. Ambas integrales aparecen en el cuadernillo de fórmulas para matemáticas nivel medio del BI. Planteamos ahora dos siguientes integrales relacionadas con estas primeras. Integral de seno cuadrado de x e integral de coseno cuadrado de x. Para poder resolver esas integrales, el camino que vamos a utilizar es utilizar nuevamente el cuadernillo de fórmulas de matemáticas de nivel medio del BI. En este cuadernillo aparecen la fórmula para el coseno del ángulo doble. En el cuadernillo se establece que el coseno del ángulo doble o de 2θ tiene al menos 3 equivalencias que aparecen aquí, o bien como la resta del coseno cuadrado de θ menos el seno cuadrado de θ, o bien como equivalente a 2 veces el coseno cuadrado de θ menos 1, o bien como equivalente a 1 menos 2 veces el seno cuadrado de θ. En el cuadernillo aparece la fórmula en términos del ángulo θ, la cual, sin menoscabo de lo que se interpreta, podemos nosotros reescribir como coseno de 2x. Entendemos que coseno de 2x es equivalente a hablar del coseno del doble ángulo x. Así pues, el coseno de 2x también tiene las mismas 3 equivalencias. Este pequeño cambio de la variable θ a la variable x nos permite identificar dos cosas importantes. Que en las equivalencias que se nos muestran aquí aparece tanto coseno cuadrado de x como también el seno cuadrado de x. Por tanto, vamos a utilizar estas equivalencias para dar respuesta a las dos integrales que se nos proponen en un inicio. Ahora, lo que haremos será utilizar las equivalencias anteriores. Para ambos casos, vamos a reescribir tanto seno cuadrado de x como coseno cuadrado de x en términos del coseno de 2x. Y esto lo logramos mediante un despeje algebraico, de tal manera que el seno cuadrado de x es 1 menos coseno de 2x sobre 2 y el coseno cuadrado de x es 1 más el coseno de 2x sobre 2. De esta manera, las integrales que nos propusimos resolver se pueden reescribir con las respectivas equivalencias que fueron encontradas justo en el renglón superior. Ahora, en ambos casos, podemos aplicar nosotros los teoremas de linealidad. Primero, para sacar la constante 1/2 en cada caso. Y segundo, para separar la integral de una resta y de una suma respectivamente en la resta y en la suma de dos integrales. Apliquemos teoremas de linealidad y por tanto procedemos a sacar la constante. Ahora separemos en dos integrales y por tanto en ambos casos hemos llegado a estas expresiones. Ahora bien, estas dos integrales para cada caso se pueden resolver. La primera de manera directa y la segunda se resuelve a través de la técnica de sustitución, de tal suerte que los resultados ya son bastante accesibles. La integral del seno cuadrado de x será igual a 1/2 de x menos 1/4 del seno de 2x. Por su parte, la integral del coseno cuadrado de x es igual a 1/2 de x más 1/4 de seno de 2x. Con esto hemos resuelto nuestras dos primeras integrales en términos de potencias pares, tanto para seno de x como para coseno de x. Vamos a señalar la siguiente observación relevante. Siempre que estemos únicamente ante integrales donde aparecen
potencias pares de las funciones seno de x y coseno de x, las identidades que hemos ocupado hace un momento y los despejes que hemos realizado serán el camino para resolver estas integrales. Observación importante antes de continuar. Nosotros tenemos una identidad que nos dice que el coseno del doble ángulo o el coseno de 2x es igual a 1 menos el seno cuadrado del ángulo. ¿Qué ocurre si del lado izquierdo duplicamos el ángulo? Por ejemplo, si nosotros tenemos el coseno de 4x. Si nosotros tenemos del lado izquierdo el coseno de 4x, del lado derecho también la identidad se modifica. Es decir, el coseno de 4x será igual a 1 menos 2 veces el seno cuadrado, pero ahora de 2x. Esto quiere decir que al duplicar el ángulo en el lado izquierdo, el ángulo también se duplica en el lado derecho. Muy bien. Ahora, lo mismo sucedería en el caso, de que tuviéramos el coseno de 6x. El coseno de 6x tendría que ser igual a 1 menos 2 veces el seno cuadrado de 3x. Es decir, mientras del lado izquierdo tenemos el doble ángulo, pues en el lado derecho tenemos el ángulo sencillo. Si en el lado derecho tenemos 3x, en el lado izquierdo será igualmente 6x. Bien, vamos a utilizar esta observación para resolver la siguiente integral. Tenemos ahora la integral de seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Dado que se trata únicamente de potencias pares, vamos a utilizar las identidades que hemos dicho con anterioridad y cuyos despejes hemos señalado ya con toda claridad. Así, al sustituir las equivalencias para el seno cuadrado del ángulo y el coseno cuadrado del ángulo, tenemos entonces un producto que aparece en el lado derecho. De este producto nosotros podemos retirar la constante, que en este caso es 4, y quedarnos únicamente con el producto de los numeradores. Ahora bien, ese producto de numeradores es exactamente un producto de binomios conjugados, cuya regla de solución sabemos que se trata de una diferencia de cuadrados. Es decir, toda la integral se reduce a un cuarto de la integral de 1 menos el coseno cuadrado de 2x. En consecuencia, aplicando teoremas de linealidad, esta integral se separa en dos a su vez. La primera, un cuarto de la integral de dx, y la segunda, menos un cuarto de la integral del coseno cuadrado de 2x. Y es justo en este punto cuando entra el razonamiento que acabamos de mencionar. De esta manera, dado que nosotros sabemos que el coseno cuadrado de x es igual a 1 más el coseno de 2x sobre 2, es válido razonar que el coseno cuadrado de 2x deberá ser igual a 1 más el coseno de 4x dividido 2. De tal forma que nuestra integral se podrá escribir entonces como un cuarto de la integral de dx menos un cuarto de 1 más el coseno de 4x sobre 2. Y así podemos esta segunda integral separarla por teoremas de linealidad en otro par de integrales. De tal manera que entonces ahora tenemos que resolver tres integrales: un cuarto de la integral de dx, menos un octavo de la integral de dx y menos un octavo de la integral de coseno de 4x dx. Las dos primeras sabemos que son directas
Y la tercera, sabemos que se puede resolver mediante la técnica de sustitución. La solución, por tanto, es 1/8 de x, resultado de la simplificación de las dos primeras, menos 1/32 de seno de 4x más c, resultado de una integración por sustitución. ¿Qué ocurre en el caso de que se trate de potencias impares para las funciones seno y coseno? Por ejemplo, que tengamos la integral de seno cúbico de x, de x. Bueno, nuevamente, nuestro camino será el propio cuadernillo de fórmulas de matemáticas de nivel medio del BI. En este aparece la identidad pitagórica fundamental, que nos dice que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta siempre será igual a 1, la cual podemos reescribir en términos de la variable x, es decir, el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x también es igual a 1. De esta misma podemos hacer un sencillo despeje y establecer que el seno cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno cuadrado de x. Este despeje lo podamos utilizar para reescribir la integral. Primero, pensar a seno cúbico de x como el producto de el seno cuadrado de x por el seno de x. Y justo en el seno cuadrado de x, sustituir con la equivalencia 1 menos coseno cuadrado de x multiplicado por seno de x. Ahora bien, apliquemos la propiedad distributiva y posteriormente los teoremas de linealidad. Al aplicar la propiedad distributiva, lo que tendremos es la integral de seno de x menos coseno cuadrado de x por el seno de x. De tal manera que al aplicar la separación de esta resta, tendremos dos integrales. La primera, la integral de seno de x, y la segunda, la integral de coseno cuadrado de x por seno de x, dx. Mientras la primera integral se resuelve de manera directa, la segunda se resuelve mediante la técnica de sustitución. En esta vamos a utilizar como u a coseno de x. Al resolver ambas integrales, llegamos a la solución que nos indica que la integral de seno cúbico de x es igual a menos el coseno de x más 1/3 del coseno cúbico de x más c. ¿Qué pasa si tenemos el producto de dos potencias impares? Por ejemplo, seno quinto de x multiplicado por el coseno cúbico de x. Pues bien, en este caso, utilizaremos exactamente el mismo camino de la identidad pitagórica fundamental y vamos a atacar la potencia impar de menor grado. Ejemplifiquémoslo. Ya sabemos nuestra identidad pitagórica fundamental, que puede ser reescrita en términos de x, misma que ahora despejaremos para coseno cuadrado de x, puesto que vamos a atacar la potencia de menor grado. Así pues, coseno cuadrado de x es igual a 1 menos el seno cuadrado. Al reescribir la integral, tenemos que la integral de seno quinto de x por coseno cúbico de x es equivalente a la integral de seno quinto de x por el coseno de x por el coseno cuadrado de x. Y es justo en este tercer factor donde haremos la sustitución según la identidad pitagórica. De tal manera que tendremos que esa integral es igual a la integral de seno quinto de x coseno de x, que multiplica a 1 menos el seno cuadrado de x. Nuevamente, apliquemos primero propiedad distributiva y segundo la separación de la integral de una resta de términos. Al aplicar propiedad distributiva, tenemos que eso es igual a la integral de seno quinto de x por coseno de x menos la integral de seno séptimo de x por coseno de x. La integral de esta resta es separada en la resta de dos integrales, aplicando teoremas de linealidad, y una vez que hemos llegado a estas dos integrales, ambas
podemos resolverlas mediante la técnica de sustitución. En este caso, u será igual a seno de x. Al aplicar la sustitución en ambas integrales, podemos alcanzar nuestro resultado, el cual es 1/6 del seno sexto de x más 1/8 del seno octavo de x, todo esto más c. ¿Qué ocurre en el caso de que tenemos potencias combinadas? Es decir, que en una integral aparezca tanto una potencia par como una potencia impar. El ejemplo clásico de esto es la siguiente integral, la integral de seno cúbico de 2x que está siendo multiplicada por el coseno cuarto de 2x. Bueno, siempre que en una integral haya al menos una potencia impar, vamos siempre a proceder atacando la potencia impar mediante el uso de la identidad pitagórica fundamental. Esa va a ser la manera en que vamos a proceder. Y siempre vamos a tratar de atacar esa potencia impar buscando que quede una potencia cuadrada. ¿A qué nos referimos? A lo siguiente. Esta información ya la sabemos. Dado que vamos a atacar la potencia seno cúbico de 2x, sabemos que el despeje nos va a quedar como seno cuadrado de 2x equivalente a 1 menos el coseno cuadrado de 2x. Ahora bien, ataquemos la potencia seno cúbico buscando que en ella aparezca el seno cuadrado. Y esto pues es bastante sencillo, porque el seno cúbico de 2x se puede reescribir como el seno cuadrado de 2x multiplicado por el seno de 2x y obviamente por el coseno cuadrado de 2x. Bien, ya sabemos que sustituimos esa equivalencia, ya sabemos que tendremos que aplicar la propiedad distributiva y que habremos de aplicar teorema de linealidad para separar la integral de una resta de dos términos. Al hacer esa separación e integrar mediante la técnica de sustitución con u siendo ahora igual a coseno de 2x, habremos de llegar a la siguiente solución. Primero la separación y después mediante técnica de sustitución podemos llegar a estas dos integrales en términos de u que reescritas en términos de la variable x como corresponde nos darán la siguiente solución. Menos 1/10 del coseno quinto de 2x más 1/14 del coseno séptimo de 2x más c. En conclusión, en los casos de potencias trigonométricas de las funciones seno de x y coseno de x, vamos a utilizar identidades trigonométricas dependiendo si se trata de potencias pares o impares. Si una integral tiene únicamente potencias pares de las funciones seno de x y coseno de x, ya sabemos que debemos utilizar las identidades que aparecen ahí, que provienen de la fórmula del coseno del doble ángulo en el formulario o el cuadernillo de fórmulas de matemáticas nivel medio del BEI. Por otro lado, si se trata de una integral donde al menos hay una potencia impar, ya sea de seno o de coseno, la identidad que debemos de utilizar es la pitagórica fundamental. Y el despeje que haremos dependerá de si la potencia impar que vamos a atacar está en términos de seno o en términos de coseno. Bien, en ambos casos, de potencias pares o de potencias impares, la técnica de integración por sustitución es necesaria, es fundamental para poder resolver este tipo de integrales.